El psicoanálisis nos dice que de cierta forma los seres humanos somos nuestros peores enemigos por las tres siguientes razones. Número 1, somos los únicos que tenemos acceso ilimitado a nuestra conciencia y ahorita vamos a explicar en qué consiste esto. Número 2, somos capaces de autodestruirnos. Y número 3, ningún enemigo puede ser tan dañino, tan pernicioso, tan egocéntrico y tan violento como lo somos las personas o los seres humanos. Somos sumamente autodestructivos hasta llegar a veces a extremos como el suicidio. Freud no fue el primero en decir que el hombre es un ser destructivo y autodestructivo. Juan Jacobo Rousseau pensaba que la naturaleza no nos destruye, somos nosotros mismos quienes nos destruimos. Hablemos de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa fueron descritos por primera vez por Anna Freud, hija de Sigmund Freud. Anna Freud es en realidad la madre, por decirlo así, de los mecanismos de defensa. La organización defensiva es la totalidad de los procesos de mecanismos de defensa que utilizamos las personas para poder hacer frente a la realidad cotidiana. Las defensas no son patologías. Los mecanismos de defensa no constituyen en sí una patología o una enfermedad, como muchos piensan o como se han confundido. Los mecanismos de defensa tienen una base psicogénica que obviamente puede llevar a desarrollar una patología, pero en sí mismos, de hecho, los mecanismos de defensa son adaptativos y nos ayudan de alguna forma a sobrevivir en una realidad que puede ser intolerable y avasalladora, una realidad muy fuerte. Los mecanismos de defensa pueden, repito, llevar a una patología cuando son rígidos, cuando son inapropiados para la edad de la persona. Es entonces cuando esto interfiere con otras funciones del ego, principalmente con el contacto con la realidad o la prueba de la realidad. Entonces, los mecanismos de defensa son en realidad una forma de adaptación. El objetivo principal o el rol principal de los mecanismos de defensa es separar la realidad interna de la realidad externa. Vamos a pensar en los mecanismos de defensa como si fueran un antivirus. Las defensas se aseguran de que la conexión o el nexo entre la realidad interna y la realidad externa se minimice o sea mínima para poder evitar el conflicto o la amenaza o el conflicto en las relaciones interpersonales y también para minorar la ansiedad. Entonces, los mecanismos de defensa podemos decir que son ansiolíticos. Su principal función es reducir la ansiedad también. Pero ¿por qué deberíamos de separar la realidad interna de la realidad externa? Porque la realidad interna es muy incómoda muchas veces para la mayoría de las personas. La realidad interna está cargada de instintos incontrolables e impulsos. Porque sentimos dolor emocional, porque sentimos culpa, por vergüenza, por miedo, por ansiedad. Entonces, el espacio interno del ser humano está cargado de afectividad negativa y de egodistonía. Si dejáramos que este espacio interno interactuara sin filtro con la realidad externa, sería un caos. Sería muy peligroso porque no controlaríamos nuestros impulsos, tomaríamos demasiados riesgos. En otras palabras, seríamos psicópatas. Terminaríamos muy mal, habría consecuencias bastante negativas por nuestras acciones. Lo mismo, si todo el tiempo estuviéramos en contacto directo con el dolor, por ejemplo, con la culpa y con el miedo, no podríamos funcionar de forma apropiada en nuestro día a día, no podríamos ser autoeficaces. Y sí, esto suena mucho al trastorno límite de la personalidad. Entonces hablamos de que la persona con TLP tiene pocas defensas en realidad y las defensas que maneja son muy infantiles o primitivas. Si no tuviéramos mecanismos de defensa terminaríamos mal. Fallaríamos todos los días, habría consecuencias muy negativas para nosotros y para quienes nos rodean. El objetivo de los mecanismos de defensa es prevenir el conflicto con tu entorno y contigo mismo. Sirven para proteger al individuo, para protegerte de tus instintos y de tus impulsos. De alguna forma, las máscaras que utilizamos, y así podríamos llamarles, calibran nuestra relación con el entorno y reducen nuestra ansiedad. Podemos darnos cuenta de que las defensas entonces son de alguna manera disociativas. Los mecanismos de defensa son de alguna manera una forma de disociación. Pero entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos de defensa de personas con algún trastorno de la personalidad, como por ejemplo los narcisistas? Bueno,
El narcisista no tiene un ego funcional del todo. De acuerdo a Anna Freud, la residencia o la casa de los mecanismos de defensa es el ego, pero el narcisista no tiene un ego funcional, no funciona adecuadamente. En consecuencia, tiene solamente lo que llamamos defensas primitivas, que como expliqué en otro video son mecanismos de defensa de la primera infancia, o sea, de bebés. Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos de defensa de las personas con trastorno límite de la personalidad? Bueno, las personas borderline sí tienen un ego, a diferencia del narcisista que no tiene un ego, pero sus defensas también son primitivas. En ambos casos, en el narcisismo y en el TLP, nos enfrentamos a una situación de ausencia de mecanismos de defensa funcionales y la razón es el desarrollo psicoemocional estancado. Su desarrollo psicoemocional se quedó estancado hasta los 3 o los 4 años. Los mecanismos de defensa evolucionan mientras vamos creciendo y, por ejemplo, el splitting o la escisión, que consiste en dividir al mundo en buenos y malos, es un mecanismo de defensa que utilizan bebés de entre 6 y 36 meses de edad. Otros mecanismos de defensa se desarrollan en la adolescencia e incluso en la adultez, cuando somos adultos jóvenes. Si tú no creces psicoemocionalmente, si tu mamá no te permitió separarte de ella desde los 6 meses y durante toda la vida, si no se te permite desarrollar una identidad, tu individualidad y poder así desarrollar una personalidad saludable, si se te frustra o se te frustró en ese sentido cuando tienes entre 6 meses y 3 años de edad, no puedes desarrollar un yo adecuado y bien ensamblado y por lo tanto no vas a poder desarrollar un nivel adecuado de mecanismos de defensa. Te vas a quedar atorado en los mecanismos de defensa de la infancia, en los mecanismos de defensa primitivos. Aunque tengas 20, 30, 40, 50 años, vas a seguir manejando mecanismos de defensa de bebés. Narcisistas y personas con TLP entonces son niños en realidad. Eso explica muchas cosas. Los mecanismos de defensa juegan un rol en la formación de la estructura psíquica normal. Por ejemplo, Freud consideró que la introyección es una forma de defensa. Y sin entrar en tantos detalles, esa es la base o la premisa de la cual parte la escuela de las relaciones objetales, por ejemplo, de Melanie Klein, de la cual he hablado en numerosos videos. Recuerden, objetos internos y objetos externos. La introyección te permite conocer las partes de tu yo y de tu superyo. La introyección es algo bueno y aún así es un mecanismo de defensa. Y recordemos esto, los mecanismos de defensa son normales, nos ayudan a desarrollar estructura en nuestro yo, lo que nos hará saludables mentalmente para el resto de nuestras vidas. Y este es el problema con narcisistas y TLPs. No cuentan con las defensas necesarias para poder sostener las estructuras psíquicas internas, las cuales están integradas dentro del self o el yo. Para empezar, el narcisista no tiene un ego y entonces narcisistas y TLPs tienen un ambiente interno en ruinas porque no desarrollaron mecanismos de defensa apropiados para su edad, porque nunca crecieron en realidad. Como mencioné, los mecanismos de defensa son una forma de disociación. Freud llamó a esto censura, y en psicoanálisis la censura es una función psíquica que tiene como objetivo impedir el acceso de la conciencia a los contenidos inconscientes, principalmente de los deseos. Los mecanismos de defensa entonces censuran cierta información. ¿Pero qué tipo de información censuran? Bueno, pues de acuerdo con los investigadores y académicos involucrados en el estudio de los mecanismos de defensa, las defensas censuran o filtran experiencias indeseables, experiencias y deseos que si estuvieran en la parte consciente te harían sentir muy, muy mal, te harían sentir egodistónico, muy incómodo, incluso te harían sentir amenazado. ¿Por qué? Porque estos deseos y experiencias indeseables contradicen a tu parte normativa de la personalidad, o sea, a tu superyo. La conciencia, el superyo, es un conjunto de introyectos que son tan poderosos y que se formaron durante tu etapa de socialización que sobrepasan a nuestras defensas. Y cuando el contenido de la inconsciencia
o los deseos y experiencias indeseables alcanzan a la conciencia, nos sentimos mal por algo que hemos hecho que no estuvo bien. Es una sensación desagradable. Normalmente las defensas bloquean información que nos produce sensaciones muy desagradables, pero la conciencia, la cual está cargada de información que viene de la socialización, de nuestros padres, de nuestros profesores, de la sociedad, de la religión, pues la conciencia es muy fuerte para los mecanismos de defensa, así que algunas veces los mecanismos de defensa son inhabilitados y pierden su poder, y es cuando nos sentimos muy, muy mal, con mucha culpa, con mucha vergüenza. Entonces los mecanismos de defensa bloquean información indeseable porque contradice la moralidad de nuestra conciencia, de nuestro superyo. Recapitulemos. Los mecanismos de defensa bloquean cierto tipo de información como información que produce un conflicto con el superyo y con nuestra conciencia. También información, deseos e impulsos que si los lleváramos a cabo, si actuáramos bajo estos impulsos, esta información o estos deseos, seríamos castigados, seríamos sancionados o estaríamos en peligro. Entonces, cuando alguno de estos deseos, impulsos o información del inconsciente empieza a querer salir, lo que hacen los mecanismos de defensa es bloquear, los bloquea, porque son socialmente inaceptables o peor aún, son severamente castigados por la ley. Este es el rol de los mecanismos de defensa y es por eso que narcisistas, TLPs y psicópatas no tienen control de los impulsos, porque no tienen mecanismos de defensa acordes a su edad o propios de su edad. Están en contacto directo prácticamente con sus instintos y con sus impulsos, y esto les sobrepasa, los lleva a actuar a pesar de las consecuencias, los lleva a repetir los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Cuando no hay una línea que divida esta parte de los instintos y los impulsos del ego, es decir, cuando no hay mecanismos de defensa que nos prevengan de actuar de forma errática, loca y demente o antisocial, entonces terminamos muy, muy mal. Siempre vamos a terminar pagando las consecuencias de nuestros actos. El yo o el ego sabe esto y es por eso que nos previene de tener este tipo de conductas malas y erráticas. En el caso de narcisistas no existe el ego, no tiene un yo. En el caso de personas TLP sí existe un ego, pero no existen defensas. Por lo tanto, el ego está en contacto directo con los instintos y los impulsos. Las personas TLP tienen un ego desprotegido, no está protegido. Las defensas o los mecanismos de defensa funcionan de forma inconsciente. Previenen un conflicto entre el impulso y el ego, entre el impulso y la moral. Nuestras memorias, fantasías, instintos e impulsos son siempre negados por la moral y por las voces de la sociedad o el introyecto de la sociedad. Y el ego está ahí para reforzar a este introyecto moral usando mecanismos de defensa en el inconsciente como una herramienta de represión. Sigmund Freud sugirió que la represión es el único mecanismo de defensa existente, y años más tarde su hija Anna Freud sugirió que existen muchos otros mecanismos de defensa. Las defensas reflejan un modelo interno psicológico, una psicodinámica interna que consiste en lo siguiente. En realidad, eres potencialmente una mala persona o somos potencialmente malas personas. Y las defensas lo que hacen es protegernos de nosotros mismos. Las defensas representan la creencia de que todos los seres humanos son objetos malos, desde el psicoanálisis, de que todos los seres humanos somos inmorales, peligrosos, con comportamientos de riesgo, autodestructivos y destructivos. ¿Qué es lo que los mecanismos de defensa te dicen? Todos son o todos somos potencialmente psicópatas, ¿ok? En la ausencia de mecanismos de defensa que reprimen cierta información, deseos e impulsos, seríamos realmente malas personas. Seríamos inadecuados y fallaríamos de forma catastrófica. Seríamos un peligro para nosotros mismos y para la sociedad. De cierta forma, los mecanismos de defensa entonces nos defienden de nosotros mismos.
En el caso de narcisistas, los mecanismos de defensa, repito, son primitivos, son demasiado infantiles para poder lidiar con las exigencias y con las vicisitudes de la vida adulta. Es como si el narcisista dijera, soy un objeto malo, y para compensar esto tengo que pretender que soy un objeto bueno. Este es el dilema del narcisista, está atrapado en esa disonancia cognitiva todo el tiempo. Muy en el fondo, el narcisista cree que es un objeto malo e inadecuado. El narcisista tiene complejo de inferioridad, siente vergüenza en realidad. El narcisismo es una forma infantil de compensar toda esa sensación de inferioridad e inadecuación de la persona. El narcisismo lo que hace es mostrarle al mundo un falso yo, el cual es bueno, y es un mecanismo de defensa primitivo. La escisión es una forma de autoescindirse en realidad, o soy bueno o soy malo. El narcisista se escinde a sí mismo, a eso voy. Se escindió a sí mismo desde la infancia por la negligencia en su crianza. Bueno, ¿qué quiero decir con esto de que se escinde a sí mismo? Quiero decir que se divide. Divide su imagen en bueno o malo. En el fondo se siente malo, inadecuado, defectuoso, estúpido. Y tiene que compensar esto pretendiendo ser todo bueno, el mejor, el más inteligente, perfecto, perfecta, sin errores. El narcisismo es un mecanismo de supervivencia. Un proceso similar sucede con las personas con trastorno límite de la personalidad. Los borderlines tienen un ego funcionando, sí, pero sus defensas son demasiado primitivas también. Y una de esas defensas de supervivencia, igual que el narcisista, es el splitting o la escisión. La persona TLP también se escinde a sí misma, o es buena o es mala, pero nunca puede verse a sí misma con sus partes buenas y sus partes malas integradas. Pero a diferencia del narcisista, la persona TLP internamente se maneja como muy buena o toda buena y en el exterior proyecta ser mala, muy mala. El narcisista se siente malo por dentro y bueno por fuera, y la persona TLP al revés. Entonces, la existencia de los mecanismos de defensa reflejan un modelo, desde la teoría de las relaciones objetales, un modelo de objeto malo internalizado. Y para evitar sentir egodistonía, o sea, una sensación de culpa e incomodidad consigo mismo, para evitar estar en contacto directo con ese objeto malo interno, las defensas o mecanismos de defensa funcionan u operan de forma inconsciente. Este es material muy complejo y lo que estamos tratando de comprender aquí es por qué los mecanismos de defensa funcionan a un nivel inconsciente y no de forma consciente. Y vamos a recapitular todo esto porque es muy complejo. ¿Qué es lo que el ego dice? El ego dice, necesito protegerte de ti mismo. Soy el principio de la realidad, soy quien regula tus impulsos. Si te dejara a ti mismo actuar sin mi ayuda, morirías, te destruirías a ti mismo, arruinarías tus relaciones íntimas e interpersonales. Serías inadecuado y serías un objeto malo. Ese es el mensaje del ego. Ahora, los mecanismos de defensa son instrumentos del ego, son herramientas que utiliza el ego para poner disciplina, para introducirte a la realidad de una forma en la cual tu comportamiento se regule, se modifique para bien y te prevenga y te proteja de tus propios impulsos. Es una forma de prevenir que actúes de forma impulsiva, básicamente. Podemos decir que es un sistema rígido y autoritario cuyo mandato es controlar al objeto malo. Si nuestros mecanismos de defensa funcionaran de forma consciente, entonces estaríamos todo el tiempo en contacto con nuestro objeto malo interno, o en otras palabras, con nuestros introyectos o voces internas insoportables. El objeto malo interno que tenemos tiene una pulsión destructiva y autodestructiva. Y es por eso que personas TLP se autodestruyen y destruyen, porque sus mecanismos de defensa no funcionan de forma adecuada. Bueno, pero volvamos al punto. El objetivo entonces de los mecanismos de defensa es frenar a ese objeto interno malo, mantener el contenido del objeto interno malo en su lugar. Las defensas luchan contra el objeto interno malo y lo sacan, lo aíslan. Y todo esto pasa de forma inconsciente. Si fuéramos conscientes de esto, nos convertiríamos en nuestro propio objeto malo. Esto nos llevaría al suicidio, nos llevaría definitivamente al suicidio. Y entonces podemos empezar a comprender un poquito más
¿Qué pasa con ciertas personas que cometen suicidio? Él sugirió que algunos mecanismos de defensa son funcionales y otros no lo son. Los mecanismos de defensa exitosos son aquellos que permiten la expresión de un instinto o impulso para no llegar a la neurosis. Y un ejemplo de esto que Fenical sugirió como mecanismos de defensa exitosos son las inhibiciones represivas. Otra vez, esto es complejo de explicar, muy complejo, por lo tanto es complejo de digerir. Así que vamos a recapitular. El objetivo de los mecanismos de defensa es prevenirnos a nosotros mismos de nuestros instintos o impulsos destructivos y autodestructivos. Los mecanismos de defensa se aseguran de que esos instintos e impulsos permanezcan solo como deseos, pero que nunca se lleven a cabo o que nunca, o que más bien sea rara la ocasión, ¿no?, en la que se lleven a la acción. Entonces, como los mecanismos de defensa reprimen a estos instintos, no les permiten manifestarse, ¿no?, y convertirse en un comportamiento. Y aquí los mecanismos de defensa entonces están muy preocupados asumiendo este rol. Ahí sí se crea una patología en realidad cuando esto va al extremo, y esta patología es conocida como neurosis. Pero algunas defensas sí permiten que ciertos instintos sean expresados o manifestados. Algunos mecanismos de defensa nos proveen de formas alternativas para expresar ciertos deseos e impulsos, y a esto se le conoce como sublimación. ¿Y cómo funciona la sublimación o en qué consiste? Bueno, es como si los mecanismos de defensa se pusieran en contacto con el instinto, ¿no? Y le dijeran, ¿cómo estás hoy, instinto? Y el instinto dice, estoy que exploto, estoy desesperado, no puedo expresarme, no puedo salir de ninguna forma. Y todo es por tu culpa, mecanismo de defensa. Estás coercionándome, estás castigándome, estás controlándome. Es injusto, no puedo seguir así. Y el mecanismo de defensa dice, tranqui, instinto, cálmate. Te voy a proponer una cosa. Sé que tienes el deseo de hacer ciertas cosas, pero esas cosas que tú quieres hacer son muy peligrosas. Eso que quieres hacer es sumamente peligroso y además es inaceptable para la sociedad. Si actúas desde ese impulso, si lo expresas así nada más, si satisfaces ese deseo y te gratificas de esa forma, vas a terminar muy mal, instinto. Vas a terminar en prisión, vas a terminar muerto y esa no es una buena idea. Pero tengo otra forma para que te puedas expresar y puedas expresar tu deseo. Una forma que es socialmente aceptable. Por ejemplo, puedes escribir un libro o puedes crear arte, pintar algo, crear música, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Si haces esto, te aseguro que te sentirás gratificado y satisfecho y además la sociedad incluso te va a aplaudir y te va a admirar por tus esfuerzos. Serás premiado en lugar de ser castigado, odiado y rechazado. Y el instinto se queda pensando y dice, ¿sabes qué, defensa? Me convenciste. Voy a escribir un libro, voy a convertirme en un artista, voy a convertirme en el mejor cirujano, voy a ser bombero. Y este es el proceso de sublimación. La sublimación convierte instintos y deseos socialmente inaceptables en actividades funcionales y aceptables. Entonces, este es uno de esos tipos de mecanismos de defensa que son muy funcionales y maduros y te llevan al éxito, porque te previenen de una patología como la neurosis o como la psicopatía. Pero la mayoría de los mecanismos de defensa son, según Otto Fenical, poco funcionales porque bloquean totalmente al instinto y la acción. Y al estar bloqueando por completo todo el tiempo a los instintos e impulsos, 24 horas al día, 24/7, surgen las patologías como la neurosis. Y es que los mecanismos de defensa en estos casos están todo el tiempo apurados y preocupados, ¿no?, bloqueando a los instintos e impulsos. No pueden irse a descansar, por así decirlo, un rato. Si el mecanismo de defensa se fuera a dormir por un momento, el instinto y el impulso tomaría posesión y nos haría hacer cosas horribles. Y no queremos eso. Nadie quiere eso porque seríamos castigados. Freud le llamó a esto castración. Y según Otto Fenical, los mecanismos de defensa que no son exitosos están trabajando todo el tiempo, muy apurados, muy preocupados, todo el tiempo. ¿Esto te suena familiar? Básicamente en eso consisten los trastornos de la personalidad.
De ahí nace la ansiedad, de ahí nacen los cambios repentinos de humor, por ejemplo, en el TLP. Podríamos poner en una clasificación a los trastornos mentales y de la personalidad que consisten en mecanismos de defensa inadecuados. Son mecanismos de defensa que todo el tiempo están protegiendo a estas personas de sus objetos internos malos, cuyo contenido está repleto de deseos, instintos e impulsos que son inaceptables en la sociedad y castigados. Ahora, los mecanismos de defensa están organizados en una jerarquía y para entender esto, Sam Bagni nos recomienda estudiar el trabajo y la investigación de Trower y Chadwick. Todos los mecanismos de defensa están orientados a proteger al individuo, a protegernos. Ahora, los mecanismos de defensa más maduros aminoran la ansiedad, pero sin distorsionar la realidad, o la distorsión de la realidad como defensa es mínima. En cambio, los mecanismos de defensa más inmaduros sí distorsionan la realidad y son de carácter neurótico. Ahora, el nivel más bajo de los mecanismos de defensa en esta jerarquía es maladaptativo. Los mecanismos de defensa que están en este último nivel son maladaptativos o primitivos, originándose desde la primera infancia, aproximadamente desde los 3 años e incluso desde los 6 meses. Son mecanismos de defensa que manejamos a esta edad, pero que si los seguimos manejando cuando somos personas adultas, pues es totalmente ineficiente, ¿verdad? Y este nivel de mecanismos de defensa de verdad distorsionan la realidad a un nivel importante. Incluso pueden divorciar al individuo por completo de la realidad. Este grupo de mecanismos de defensa, los más maladaptativos e inmaduros, primitivos, están totalmente relacionados con problemas serios de la salud mental y hacen que las personas tengan un nivel muy bajo de funcionamiento en sus relaciones interpersonales. Este tipo de mecanismos de defensa generan mucha ansiedad y están asociados además con la depresión y otros trastornos de la personalidad.